Hoy vamos a hablar de insulinoresistencia, pero para entender bien qué es, cómo se produce, cuál sería la forma de tratamiento que tenemos que adoptar, primero tenemos que entender los hidratos de carbono, porque es la clave de la insulinoresistencia. Los hidratos de carbono son un nutriente que están en los alimentos. Por un lado, todos los alimentos que tengan sabor dulce, como por ejemplo el azúcar y todos sus derivados, gaseosas, postres, helados, golosinas, también la miel, también las frutas que tienen ese sabor dulce, las frutas desecadas, todo eso es hidrato de carbono. También tenemos hidrato de carbono en los cereales, como el arroz, trigo, cebada, centeno, sorgo, avena. Esos otros son cereales que son ricos en hidratos de carbono. También tenemos hidrato de carbono en las legumbres, en los vegetales amiláceos como la papa, batata, choclo, mandioca. Algunos otros vegetales también tienen, pero estas son las principales fuentes de hidrato de carbono en nuestro organismo. Y el hidrato de carbono es combustible. Me sirve para que el cuerpo funcione. Es el combustible, que la nafta que le pongo al auto. Ahora, vamos a entender bien esto cómo funciona. Los hidratos de carbono, si yo los miro, los veo como un collar de perlas en donde cada una de estas perlitas es en su mayoría glucosa, o sea, es una molécula muy chiquitita de azúcar, que en la mayoría son glucosa. Entonces, cuando consumo hidrato de carbono, estoy consumiendo un collar de perlas de glucosa. Vamos a suponer que yo me hiciera un análisis de sangre ahora, donde me midan la glucosa que yo tengo en sangre. Eso es lo que se llama, cuando vemos en el análisis, glucemia, la glucosa que yo tengo en sangre. Entonces yo me hago ese análisis y vamos a suponer que me da el valor más bajo, que es 70. Genial, estoy bien. Si yo como hidratos de carbono, por ejemplo, me como un pan con mermelada, que tengo fruta, tengo algo dulce, tengo la harina de trigo, yo consumo esto y estas moléculas de glucosa durante la digestión, este collar de perlas en la digestión se empieza a romper. Y estas pelotitas empiezan a entrar a mi sangre y esto aumenta. Le di combustible a mi cuerpo, le eché nafta a mi organismo. El primero que detecta este aumento es el páncreas, que fabrica insulina. Y la insulina es quien da el aviso a todas las células del cuerpo que hay combustible disponible para ser gastado. Esto dice, es para ser gastado. Bien, cuando entonces las células entienden este llamado, se hacen cargo, empiezan a consumir esto y esto baja. ¿Sí? Esto es un proceso normal. ¿Qué pasa si cuando yo estoy en este proceso que está bajando, porque por ejemplo me comí ese pan con mermelada, esto empezó a bajar, pero al ratito digo, me voy a comer una fruta? Y me como una fruta que tiene algo de dulce de nuevo, esto vuelve a aumentar. Imagínense que yo siguiera en el resto del día así, siempre voy a tener insulina dando vuelta. Entonces la insulina, cuando ve que esto nunca termina de bajar y queda siempre alto, y le está sobrando comida, porque cada rato yo estoy poniéndole combustible a mi cuerpo que no termino de gastar, y se me está por rebalsar el tanque porque puse mucho combustible, ¿qué hace la insulina? Por un lado tiene otra función entonces, no solo avisa a las células que consuman esta glucosa, este combustible, sino que si ve que está sobrando, lo que hace es avisar que hay un sobrante, podemos tener una reserva porque nos está sobrando y empieza a fabricar grasa. Como una manera de que esto, tengo que usar esto de alguna forma, ok, si las células no la quieren usar porque ya están llenas, la mando a reserva, la pongo ahí en el tanquecito de reserva. Este es un proceso normal. ¿Qué pasa? Hay momentos en que estas células están así, con los oídos tapados. ¿Por qué están con los oídos tapados las células? Y porque quizá venimos con una inflamación crónica por la mala alimentación, por el exceso de grasa, quizá una genética que no acompaña. Este tipo de cosas hace que las células estén así con los oídos tapados. Entonces, en el momento en el que
yo consumo, volvemos atrás, me levanto a la mañana con una glucemia de 70, consumo algo con hidrato de carbono, aumenta la glucosa, aumenta la insulina, como explicamos. La insulina le avisa a las células, che, chicas, hay comida, hay combustible, vengan a comer. Pero las células dijimos que estaban con los oídos tapados, entonces no escuchan. ¿Y qué hace el páncreas? ¿Qué hacemos cuando alguien no nos escucha? Todos hacemos lo mismo y el páncreas hace lo mismo. Cuando no los escuchan, grita más fuerte. Y entonces fabrica más insulina. ¿Sí? Entonces ahí, quizá las células, cuando el páncreas gritó más fuerte, lo escuchan y baja, quizá no del todo, pero baja, y hasta ahí zafamos. Esto es lo atamos con alambre, ¿no? Este mecanismo es la insulinoresistencia. Tengo una insulina alta, pero si me tomo la glucosa, quizá no está tan alta, pero la insulina sí. Tener una insulina alta lo que va a hacer además es que la insulina siempre está decidiendo qué hago con esto, y esto como no baja del todo porque está medio atado con alambre, esto queda un poco alto, la insulina está alta, entonces si las células están con los oídos tapados, voy a estar fabricando grasa. Tengo la perilla puesta en fabricar grasa, no hay otra, o sea, puse la perilla ahí porque tengo la insulina alta. Esto es la insulina resistencia. Si no me ocupo, el páncreas un día se cansa de gritar, fabrica menos insulina, este atamos con alambre no sirve más y la glucosa no baja y tenemos una diabetes. En estos casos suele darse metformina como medicación porque es una medicación que lo que hace es destapar un poco los oídos de la célula. Es una medicación que se usa mientras trabajamos en solucionar el sistema, porque podemos solucionarlo. No es una medicación que deberíamos pensar en tomar de por vida, que total con esta pastillita ya me soluciono. No, estoy tratando de poner un parche más al parche que ya está haciendo. O sea, mi cuerpo hace este mecanismo defensivo y con la metformina, y yo trato de darle una manito más, pero podemos solucionar esto. ¿Cómo puedo solucionar esto? Reduciendo la cantidad de hidratos de carbono que consumo. Si yo logro reducir bastante este consumo y entonces me levanto a la mañana y no consumo hidratos de carbono, sino que consumo, por ejemplo, un huevo revuelto, unos frutos secos, algo que no tiene hidrato de carbono, esta glucemia no se modifica, ¿sí? Y entonces después, y si yo voy consumiendo poco hidrato de carbono, no empiezo a hacer estos picos que disparan la insulina y demás, empiezo a salir de ese círculo. El ayuno también ayuda para esto. Entonces, en insulinoresistencia, además de la medicación, que si la indicó el médico hay que respetarla, pero podemos trabajar muy bien y lograr muy buenos resultados, bajando hidrato de carbono y haciendo ayunos, porque durante el ayuno obligo al cuerpo que si quedó algo de hidrato de carbono lo termine de usar. Entonces es una buena medida. Y también el trabajo físico, donde haga crecer la masa muscular, las células musculares, es importante porque el músculo es el que más consume glucosa. Entonces si tengo más músculo, más glucosa voy a consumir. Entonces, insulinoresistencia es clave, reducir hidratos de carbono, hacer horas de ayuno y hacer ejercicio de fuerza. ¿Cuánto de cada uno? ¿Cuántas horas de ayuno? Como mínimo 12. Después veremos en cada persona cómo vienen sus hábitos, sus costumbres y demás, cuántas horas más puede hacer. Y es importante también que además de hacer mínimo 12 horas de ayuno, durante el día y las comidas no coma y picotea cada rato, sino que deje espacio entre comidas. Primer punto. Segundo punto, dijimos reducir hidratos de carbono. ¿Cuánto? ¿No se puede comer nada de hidrato de carbono? ¿Nada? Vuelvo a responder, dependerá de cada caso. Dependerá de cuánto viene consumiendo, de sus hábitos, de ver lo que podemos hacer, pero sí tenemos que reducir bastante lo que viene pasando en esa persona. Cuando yo hago una dieta en donde saco todos los hidratos de carbono, estoy con una dieta cetogénica. Eso no quiere decir que voy a hacer dieta cetogénica en todos los pacientes con insulinoresistencia.
pero sí les aseguro que hay que reducir la cantidad de lo que se viene consumiendo. Actividad física para trabajar el músculo, lo mismo, asesórense con algún profe de educación física y empiecen que no sea solo salir a caminar, sino que necesitamos trabajar el músculo para que siga comiendo. Porque yo, cuando hacemos una caminata, por ejemplo, está bien, ahí voy gastando un poco de combustible porque estoy caminando, pero un poquito, pero necesito que eso se consuma más rápidamente, no solo ahí en esa caminata, y para eso está el músculo, que es el que consume durante todo el día mucho hidrato de carbono, ¿sí? Por supuesto, todo esto acompañado con una alimentación saludable, con alimentos reales, eso ya no está ni cuestionado. Todas las comidas que hagan, estas pocas comidas que hagan en el día, sin picotear, siempre alimentos reales con buenos nutrientes. ¿Dudas? Consulta, los escribo acá, los leo, les respondo, y no dejen de suscribirse al canal y dejar un like. Gracias.